A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura. Así empieza la obra más importante de la literatura española y de la literatura universal. Así empieza una obra que, con el paso de los años, nos sigue llenando de luces y de ternura. De luces, porque nos enseña que la dignidad del espíritu es algo que no se negocia. Así tengamos que combatir contra gigantes colosales, aplastantes, como molinos de viento. Y nos llena de ternura, porque aquel hombre desgarbado, enjuto, frágil, tiene espacio para albergar un corazón empeñado en las más nobles tareas y en los más profundos suspiros por su Dulcinea. Y más que eso, el Quijote es la máxima expresión de la elegancia en el lenguaje, de la fineza en el humor, de la exquisitez en la ironía. Y también en la sabiduría. Demos un viaje en el tiempo. Vayamos a su lado, por los anchurosos y resecos caminos de Castilla y de La Mancha, y escuchemos al Quijote hablar de lo que los sufrimientos pueden hacer en los humanos. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Y sobre los gobernantes, el Quijote decía: Qué mal parece en los gobernantes el no saber leer ni escribir. Y sobre los humanos, que a veces nos empeñamos más en parecer que en ser, decía: Ni todos los que se llaman caballeros lo son en todo, que unos son de oro y otros de alquimia. Hombres bajos hay que revientan por ser caballeros, y hay caballeros altos que mueren por parecer hombres bajos. Y otra vez, en irónica alusión a los gobernantes, recordaba: Ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad, ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí 100 que apenas saben leer y gobiernan como unos gerifaltes. Esas son algunas pinceladas de El Quijote, ese gran mural del alma humana, de la risa, del amor, de la valentía. El Quijote, ese gran monumento de la lengua castellana y de la literatura universal, estaba apareciendo un día como hoy, 9 de mayo de 1605. Y todos los siglos venideros seguirán agradeciendo a Miguel de Cervantes Saavedra su regalo para todos los siglos. Las principales noticias del día. Titulares. El correísmo tendría una alianza para hacerse con la vicealcaldía de Quito. Asamblea aprueba juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Una reunión virtual para firmar el acuerdo con China. En política internacional, realidad y utopía. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. ¿A dónde vamos? Talía Flores. Isa es el caballo de Troya del correísmo. Pachacutic se desmorona. Noticias del día. El correísmo tendría una alianza para hacerse con la vicealcaldía de Quito. Las negociaciones políticas al interior del Consejo Metropolitano de Quito, que será posesionado el 14 de mayo del 2023, son intensas y, según algunos de sus protagonistas, empiezan a dar sus primeros frutos. El más importante parece ser la supuesta alianza que habría logrado el correísmo para quedarse con la vicealcaldía de la ciudad. Emilio Uzcategui, concejal de la Revolución Ciudadana, aseguró que si bien hablaron con todas las bancadas, llegamos a un acuerdo con Pachacutic, Izquierda Democrática y la alianza UIO. Según Uzcategui, esta alianza permitirá que el alcalde Pavel Muñoz tenga gobernabilidad. De confirmarse esta alianza, le permitiría al correísmo tener una cómoda mayoría en el Consejo Metropolitano, pues sumaría al menos 17 votos de 21 posibles. La concejala Analía Ledesma de la Izquierda Democrática no sería parte del acuerdo.
El alcalde electo Pavel Muñoz ha dicho que la vicealcaldía de Quito debe estar en manos de la Revolución Ciudadana, pues considera que su movimiento tiene ese derecho al ser el bloque con el mayor número de concejales. El concejal Emilio Escatella adelantó que su coidiaria María Fernanda Racines será postulada como candidata a vicealcaldesa durante la primera sesión del nuevo Consejo Metropolitano. La Asamblea aprueba el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este 9 de mayo una resolución que dispone seguir con el trámite del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Esto ocurre luego de que el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba archivarlo por falta de pruebas no se aprobó. Al momento de la votación en el Pleno estuvieron 116 legisladores, según lo que adelantó días atrás Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. La resolución debía aprobarse con la mitad más uno de los presentes. La moción de la resolución fue planteada por Viviana Veloz, de la bancada de Unión por la Esperanza UNES, quien es una de las interpelantes de Lasso. El siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional continúe con el trámite del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 92 señala lo siguiente: la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional dispondrá, a través de Secretaría General de la Asamblea Nacional, la difusión del informe. Transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de 5 días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de proceder a la censura y destitución de ser el caso. Además, se deberá notificar de forma inmediata al presidente Guillermo Lasso con la resolución tomada en el Pleno y con el respectivo expediente completo del proceso. Una reunión virtual para firmar el acuerdo con China. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó que este 10 de mayo del 2023 se realizará una reunión protocolaria virtual para firmar el acuerdo comercial con China. El gobierno alista un evento que tendrá lugar en el Hotel Marriott de Quito, en el cual estará presente el presidente de la República, Guillermo Lasso, además de los ministros de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique, y el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Una vez suscrito, el Ministerio de Comercio Exterior anunció que publicará los textos y las listas negociadas de manera oficial. Para proceder con la firma del acuerdo se requiere revisión jurídica de textos, traducción y el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. Finalmente, el acuerdo también deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional para su entrada en vigencia. Una vez que entre en vigencia el acuerdo comercial, el 90% de las subpartidas de productos chinos se verá beneficiado con una baja de impuestos de importación o aranceles. Los automóviles livianos lideran los productos importados desde China. Actualmente los vehículos chinos pagan un arancel del 35 y 40% para entrar al Ecuador. En 2022 China se consolidó como el mayor mercado para las exportaciones no petroleras de Ecuador. El valor de la oferta exportable china fue de $5.706 millones según el Banco Central. Tras la entrada en vigencia del acuerdo, se prevé que las exportaciones de Ecuador a China aumenten a $1.000 millones adicionales en los primeros 3 años, calcula la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT. Entrevista del día. Este martes en Radio Sucesos estuvo Mauricio Salem, presidente del directorio de Ban Ecuador, para hablar acerca de las acciones de Ban Ecuador comprometidas con la reactivación productiva del país. Veamos la nota. Efectivamente, Ban Ecuador hoy es un nuevo banco. Ban Ecuador hoy ya no da noticias como antes, que era el pan de todos los días, que era venta de turnos, era filas, era una serie de cuestiones que atentaban contra la dignidad del ser humano. Hoy Ban Ecuador da noticias positivas como esta. Hoy Ban Ecuador puede decir que a la fecha ha entregado ya casi $250 millones en casi 85.000 operaciones de crédito, del 1 por 30. Ban Ecuador ya puede decir que hoy atiende al 65% de sus operaciones son dirigidas a mujeres.
Banecuador hoy puede decir que ya es un banco, que no es un caramanchel como era tratado antes. Banecuador hoy ya está por sacar una tarjeta de débito con marca de una de las tarjetas de consumo y de crédito, para que los clientes ya no tengan que ir al banco a sacar el efectivo para poder ir a comprar, sino hacer las compras directamente. Banecuador hoy es una institución que ya va a sacar su aplicación móvil para poder darle la facilidad a los clientes que no tengan que viajar kilómetros para poder hacer consultas, transacciones, transferencias internas, sino desde su aplicación móvil. Y Banecuador hoy es una institución que atiende a 1.500.000 personas, que atiende a la madre vulnerable, que atiende a la madre víctima de femicidio. Banecuador es una institución que hoy atiende al pescador artesanal, al comerciante, al emprendedor. Banecuador, en fin, es una institución que desde que asumió este gobierno del presidente Lazo ha entregado más de 950 millones de dólares en 250.000 operaciones de crédito. Eso es lo que yo le puedo decir en lo que Banecuador respecta al día de hoy, y que no desmayamos, no nos desenfocamos en estos temas políticos que son más un show que una realidad, y que definitivamente a la gente lo que le interesa es esto, que sean atendidos, que se les dé oportunidad de crédito y que definitivamente seamos un instrumento para poder ver la luz al final del túnel. Bueno, eso es importante. Después de esta pandemia hay que reactivarse y estos créditos ayudan muchísimo. Ahora, Mauricio, además del crédito 1x30, entiendo que Banecuador tiene, por ejemplo, créditos productivos. Cuéntenos un poco sobre esos créditos productivos. Entiendo que el sector turístico se está de alguna manera beneficiando de esto. ¿Para qué otros sectores están pensados, por ejemplo, los créditos productivos del 5%? Y, bueno, ¿cuáles son las previsiones de este crédito también? Bueno, efectivamente, como indica Verónica, Banecuador no solamente se enfoca a créditos del sector rural, al sector agrícola. Banecuador hoy es una institución que trabaja y actúa como un banco normal, común y corriente, porque lo es. Y en ese sentido tenemos nosotros el privilegio de poder decir hoy que antes los grandes créditos se concentraban en pocas manos, se concentraban en las principales provincias, pero por ejemplo hoy tenemos que Loja es la segunda provincia en recibir en montos el número de créditos que Banecuador da. Está en el número 2, Manabí número 3, Los Ríos número 4, Chimborazo número 5. Es decir, en el top 5 hay 2 o 3 provincias que antes ni siquiera aparecían en el mapa de Banecuador. Y dentro de esos créditos otorgados está el que usted dice, el crédito productivo del 5%. Es un crédito que el presidente de la República puso a disposición de la gente, donde se entregan, ya es como una segunda fase del 1%. El 1% va de 500 a 5.000, el 5% va de 5.001 a 20.000, en condiciones de hasta 10 años plazo, y básicamente el día de hoy estamos en convenio con el Ministerio de Turismo, donde ya se han entregado más de 75, 80 operaciones en un mes, que equivalen aproximadamente a 2 millones de dólares a este sector, pero ya con mucho más dinamismo en los meses que vienen. Asimismo tenemos el tema del crédito de desarrollo humano, que es todas aquellas mujeres que reciben el bono de desarrollo humano pueden aplicar un crédito de 3 veces el valor de su bono para efecto del valor de su ingreso, para efecto de poder hacer un emprendimiento y salir de esa dependencia. El crédito de supermujer rural, el microcrédito en general, sacamos hace una semana el crédito para los transportistas. Como le indico, nosotros no paramos, nosotros no nos distraemos, a pesar de que permanentemente tratan de fastidiarnos a efecto de poder atentar contra el ciudadano, porque aquí no atentan contra el gobierno, no atentan contra la gestión, atentan contra el ciudadano, y eso es lo que lamentablemente hemos estado abocados permanentemente, pero con poco éxito de la contraparte, porque definitivamente los resultados están a la vista. En Radio Sucesos, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estuvo para hablar acerca del análisis del cambio de autoridades en diferentes instituciones. Escuchemos lo que dijo. Creo que estamos en un punto que no es otra cosa que la consecuencia de una sesión mal llevada el día sábado, producto de las vanidades y de los egos de quienes creen tener la razón por sobre lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y sobre todo, Milton,
en un escenario en el que se profundiza la polarización, la incoherencia y esa posición, diría yo, dura de que si no estás con los unos, estás con los otros. Si no estás con los unes, estás con los otros, más bien. Y bueno, le podemos cambiar la vocal que quieras, pero es lo que hemos visto. Yo te decía tras micrófonos y me ratifico en ello, que hace pocos años, recordarás tú, en la Asamblea Nacional no había comisión de fiscalización, había comisión de archivo. María José Carrión era y yo te digo, el día sábado... De hecho, Gloria Sabando fue la única funcionaria que, si no me equivoco, que fue procesada políticamente en la Asamblea. Y para darle un trofeo a Rolando Panchana, recordarás tú. Porque se le durmió el diablo. Ya. Y yo te digo, mira la sesión del sábado. Despójate por un momento de las simpatías o antipatías con ciertos personajes y te darás cuenta que estuvimos frente a la sesión de una comisión de archivo. A ver, la dirigía Villavicencio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es por qué estamos así por culpa de la sesión del sábado? Partamos del hecho de que en la ley orgánica de la función legislativa, Milton, tú tienes reglas generales para el funcionamiento de la Asamblea Nacional y de sus comisiones, tienes reglas específicas para el proceso de enjuiciamiento político en general, de autoridades que van desde el ministro de Estado hasta el vocal de la Judicatura o el miembro del CNE, pero reglas mucho más específicas respecto de lo que significa el enjuiciamiento político al presidente y al vicepresidente de la República. No en vano hay una sección específica dedicada a esto, un articulado específico. ¿De dónde sacan, y esto se lo dijo desde el primer momento del tratamiento del juicio, esas etapas intermedias de si corre traslado, de si me doy por notificado o no me doy por notificado, cuando la regla está escrita? Manipulación política para buscar protagonismos. ¿Qué había que hacer? Vamos por partes. Llegamos a la sesión del sábado, después de haber agotado 30 días de proceso al interior de la Comisión de Fiscalización, y se llega, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con una propuesta de informe, un borrador de informe que dice que, evacuadas las pruebas, escuchados los testimonios, se concluye que no hay mérito para continuar con el juicio político y se recomienda su archivo. La vicepresidenta de la comisión del Movimiento Creo mociona que se apruebe este informe, y esa moción no obtiene los votos necesarios. Pierde 5-4. Como manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se debía salir con un informe. Pero no, se clausuró la sesión. Bueno, no hay los votos, gracias, 5-4, se clausura la sesión, hasta luego, intentando forzar uno, diríamos, archivo tácito del proceso que no tiene pies ni cabeza. La consecuencia de esa clausura innecesaria de la sesión nos tiene hoy en la posición en la que el presidente de la Asamblea, también muy convenientemente, frente a lo que es el proceso de designación de autoridades, convoca una sesión para hoy en la mañana y prácticamente está diciendo, esta es la norma que vamos a aplicar de manera supletoria, porque a mí me da la gana de hacerlo, en definitiva. Dos cosas. La primera, entonces el sábado se debió seguir con la sesión hasta encontrar un informe. Sí, se debió aceptar lo que proponía el asambleísta Camps Córdoba. Debía haberse hecho. Pero si no se podía hacer, pues. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué dice el artículo de la ley? Pero había un tiempo cuando está. Es que no se trata de un informe de mayoría o de un informe de minoría. Si se trata de un informe de la Comisión de Fiscalización, que según la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe ser motivado. En Mesa de Análisis del Estado de la Nación tuvimos la presencia de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, para hablar acerca del juicio político al presidente Lasso. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué significa que el presidente de la Asamblea Nacional quiera, con una resolución, decidir
o que un pleno, un mínimo de la mitad más uno de los diputados asistentes a una sesión decidan que si hay las pruebas para iniciar un juicio político, o cómo empezar un juicio político sin un informe. El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que en un plazo máximo de 10 días, que son improrrogables, la Comisión de Fiscalización entregará un informe motivado, y subrayo la palabra motivado, para conocimiento del Pleno, que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político de la presidenta o presidente de la República. Y no dice nada más. Como aquí se notó una especie de vacío, la Presidencia de la República solicitó un informe al Procurador General del Estado. Y como cualquier abogado... ¿Cuál era el vacío? El vacío es que, de no aprobarse el informe, en la tradición, con mayoría de 5 votos de los 9, quedaba un vacío. No sabíamos qué hacer. En el caso de los juicios a los ministros de Estado, el artículo 82 de la misma ley orgánica establece claramente, de no aprobarse el informe, se remitirá los informes de posiciones, es decir, la posición de cada legislador al Pleno de la Asamblea Nacional. Por eso es que en el caso del juicio político no se aplica el 142, porque en el caso del juicio político a los ministros, el 82 de la ley orgánica establece claramente, si no hay informe de mayoría, pasa el informe de posiciones a conocimiento del Pleno. Esto no existe en el caso del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en juicios del presidente de la República. Y aquí viene el vacío. El vacío es, ¿qué hacemos con un informe que no alcanza los 5 votos de mayoría? Y la ley te dice que hay un solo informe motivado, no puede haber 2. ¿Qué es lo único que podía hacer el presidente Virgilio Sequicela, que entiendo que es abogado? Yo llegué hasta el 91, a él le corresponde a partir del 92. Artículo 92, orden del día. La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 3 días, dispondrá a través de Secretaría General de la Asamblea Nacional la difusión del informe. Transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de 5 días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder a la censura y destitución de ser el caso. ¿Qué es lo que hizo ayer el presidente de la legislatura? Violó el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa porque no remitió el informe motivado elaborado por el equipo técnico de la Comisión de Fiscalización. A los legisladores. A los 137 legisladores. Él tenía la obligación de poner en conocimiento del Pleno el informe, aprobado o no. ¿Sí? No, que no dice la ley, dice porque el informe nomás. Claro. Si él invoca el 142, y aquí viene el error, por eso como ahora se sabe, esta convocatoria fue realizada por el asesor, según el asambleísta Juan Fernando Flores, habría sido realizada por el asesor de Viviana Veloz, el señor Andino. Pero no pega uno el asesor. Si invocan, si el presidente de la República, de la Asamblea, invoca el 142, sí. Leamos lo que dice el 142. Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Estos, ¿qué estos? Los informes improbados, el informe no aprobado. ¿Me está escuchando, señor Virgilio Sequicela? Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen
entonces se vuelven de derecha. También Pero de que entonces deje de ahí viene una desperdiciar. pregunta, entonces dejar de ser pobre ¿hacia dónde? Sí. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir Para consumir. como en Miami, Sí. pues se acabó la humanidad. ¿Qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. Saca a la gente de la pobreza, creas una clase media, esa clase media le empiezan a apestar a los pobres. Y ya no recibe el discurso de la izquierda de dignidad, soberanía, justicia, prosperidad para todos, sino el discurso de la derecha. Puede pasar vacaciones en Miami y se vuelven pobres subjetivos, no objetivos, están mucho mejor que antes. Pero subjetivos porque les falta mucho más para actualmente aspirar. Como ahora aspiran vacaciones en Miami, pues están muy lejos de aquello y se vuelven frustrados. Y empiezan a caer en los cantos de sirena de la derecha. Porque aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. Vamos a lograrlo, yo. Presidente, Vamos a lograrlo. y permítame agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. ¿Cómo es? Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él, y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Realidad y utopía. Las elecciones chilenas del domingo pasado para elegir delegados a cargo de la redacción de un nuevo texto constitucional que supere la constitución vigente bajo el argumento de haber sido puesta por el gobierno del general Pinochet, han resultado en un gran descalabro de la izquierda, donde todos los aliados y componentes del gobierno del presidente Boric han quedado mal parados. Las listas de la derecha tradicional chilena, la que respaldara al presidente Piñera durante su mandato, salió un poco mejor librada, quedando como gran vencedor, sin embargo, el Partido Republicano del ex candidato Kast. Los resultados deben leerse con perspectiva como resultado de realidades sociales que se están produciendo en el país, pero también como tendencias históricas cercanas y no tan cercanas. De las primeras, el ex candidato Antonio Kast, en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales, ya había superado al actual presidente Boric al obtener el 28% del voto frente al 26% de Boric y del 13% de Sichel, el candidato oficialista. Para la segunda vuelta, Boric es respaldado por una heterogénea alianza no muy formal de partidos que van desde la Democracia Cristiana y el Partido Socialista tradicional hasta el Partido Comunista. Si nos remontamos a los años 70, Salvador Allende gana estrechamente la elección
por el 1% de ventaja sobre el candidato de la derecha, Alessandri. La democracia cristiana da el triunfo a Allende al ratificarlo en el Congreso. En ambos casos, tanto Allende como Boric asumen que sus victorias son cheques en blanco para imponer sus visiones utópicas a una sociedad diversa, provocando enormes polarizaciones al radicalizar sus propuestas enfrentando a la sociedad. Con Allende, sus acciones dirigidas a lograr un socialismo al estilo cubano o soviético, países con los que establece rápidamente estrechas relaciones y se alinea internacionalmente, se estrellarán al final con la realidad objetiva de que, al tensar la cuerda más allá de lo razonable, la mayoría del país que no votó por él sea indiferente de hecho a su defenestración violenta. Para esa mayoría, las cosas habían ido demasiado lejos por la inestabilidad e inseguridad del país que había generado una fuga de capitales y de personas muy significativas que, unidas a decisiones económicas inspiradas de nuevo en lo utópico y no en lo real, produjeron una gran inflación y empobrecimiento del país. Con Boric ha sucedido algo similar. Ante una serie de errores y desastrosos golpes de imagen en el manejo a inicios de su gobierno de la crisis mapuche y de la creciente ola de delincuencia e inseguridad, percibidas ambas por la sociedad como incompetencia para afrontarlas por parte del régimen. El hecho de que Boric y buena parte de su equipo hayan sido parte activa de la demencial violencia política de 2019 y su evidente cercanía a los grupos más radicales no ha jugado a favor suyo una vez en el gobierno. En el caso de Boric, una circunstancia que lo afectó gravemente fue el manejo de un tema del cual se abanderó, el de la reforma de la Constitución sobre la que se construyó Chile tras el final de la dictadura, rechazándola por motivos ideológicos en lugar de reformarla, algo que había ocurrido varias veces durante los años de gobierno de la concertación, vía discusión y acuerdos en el Congreso. Otra vez, la utopía impidiendo el ejercicio de la razón y de la sensatez. En la efervescencia de las protestas y aprovechando errores graves del gobierno anterior, se decidió en plebiscito elaborar una nueva constitución, eligiendo al efecto una asamblea constituyente bajo el supuesto, que lamentablemente se ha vuelto casi un mantra regional, de que la solución a todos los problemas en cada país pasan por redactar nuevos textos constitucionales. Los delegados electos, mayoritariamente de izquierda, presentaron un proyecto, si así se puede llamar al mamotreto entregado, de una absoluta incoherencia, contradictorio y hasta mal escrito. Ese proyecto se presentó al país para que fuera conocido y luego se votara en un referéndum por su aprobación o rechazo. Tal vez por compromiso ideológico, lealtad o quién sabe qué criterio, el presidente Boric, a sabiendas de la pésima opción que se ofrecía al país, apoyó decididamente el proyecto al tiempo que argumentaba su perfectibilidad, prácticamente anunciando que de ganar el referéndum habría que inmediatamente ir a unas significativas reformas constitucionales, un sinsentido absoluto. Se jugó su capital político en una apuesta insensata, quedando sumamente debilitado. El referéndum resultó desastroso para el régimen tras obtener un 38% de aprobación, pero asegurar un triunfo abrumador a la oposición con el 62% de los votos, pero sobre todo al unificarla bajo un solo propósito:
Lo sucedido este domingo ratifica lo anterior, pues la oposición nuevamente alcanza un alto porcentaje de los delegados para elevar un nuevo proyecto. Muestra de manera inequívoca el desgaste del gobierno y la fractura de las alianzas que lo formaron. Requisito fundamental de cualquier gobierno es el pragmatismo, que al final del día es la comprensión de los límites, el darse cuenta que el famoso aforismo "la política es el arte de lo posible" es completamente cierto. Los intentos de meter a la realidad en las camisas de fuerza ideológicas ha llevado al mundo a las más terribles tragedias y excesos, como lo puede dar fe el siglo pasado con gulags, genocidios y campos de exterminio. Que la historia enseñe y que sea memoria es lo menos que se puede pedir a quien gobierna y rogar porque no venga a tratar de inventar el agua tibia. La sociedad chilena se ha pronunciado con toda claridad y resulta chocante la manera en que este pronunciamiento está siendo visto por críticos y analistas. La salvaje violencia de 2019 en Chile ha tratado de ser explicada y hasta justificada por la desigualdad de la sociedad, por las injusticias del sistema, en fin, por unas vagas motivaciones que darían derecho al uso de la violencia contra bienes públicos y privados, pero sobre todo contra las personas a cuyo cargo está la seguridad de todos. Cualquier argumento es válido si se trata de bendecir al vandalismo, a la agresión, a la destrucción. Pero cuando la sociedad, por medio de la democracia, expresa su rechazo a quienes no son capaces de protegerla de los excesos y abusos del vandalismo, de la delincuencia y de quienes buscan subvertir la democracia para establecer las utopías, inmediatamente hay que desmerecer tal resultado y restarle valor e importancia a esa decisión. Se trata de una actitud ofensiva ante quienes así se manifiestan, sin necesidad de destruir nada ni de matar a nadie. Esa esencial diferencia entre la democracia y lo autoritario es lo que muy a menudo se escapa a los que encuentran en las utopías la solución a los problemas, hasta que les toca vivir, o más bien sobrevivir en ellas. Muchas gracias. Editorial. ¿A dónde vamos? Artículo de Simón Espinosa Cordero. Ecuador es ahora una sociedad que no tiene respuesta a la pregunta ¿a dónde vamos? 1. Salve o no el señor Lasso su presidencia de la República en el juicio político cuya definición se avecina, por más fe que el presidente tenga, por más esperanza que nosotros tengamos, no es posible ver lo invisible ni creer lo increíble. El asalto a la vida y a la razón del que somos víctimas cotidianas, junto con la patología social de votar, con excepciones, por inútiles o ignorantes o arribistas, seguirá siendo la tónica del porvenir. Sin embargo, como ciudadanos conscientes, siempre nos será preferible ejercer la bronca del rebelde que la resignación del vencido, sin jamás declinar el derecho a buscar la felicidad en cualquier situación. 2. Hoy Ecuador es un lugar de tragedia colectiva, porque es definitivamente inmoral gobernar con la Constitución del 2008, porque este mamotreto es un cilicio clavado en el corazón de la patria, porque este instrumento sin legitimidad jurídica, política ni ética es la cabeza de una legislación criminal que, malversando la institución de los derechos humanos, entrega franquicia de impunidad a los delincuentes y permite el crecimiento del crimen transnacional y de sus macabros negocios. En su momento, deshacerse de ella habría sido un gesto de patriotismo y de honradez cívica, pero jactanciosos, ignorantes, negligentes e imperitos no les dio la regalada gana de salvar al país, condenándonos a sobrevivir en esta anomalía irremediable. 3.
Un gobernante puede desconocer el derecho público, las ciencias del buen gobierno y hasta desentenderse del oráculo de la cultura, porque todo es susceptible de suplir con una molécula de lógica, sentido común y de estructuras administrativas idóneas. Lo necio es confiar a terceros el respeto a los demás y el acatamiento a la moral, valores intrínsecos al ser cuanto ser. Valores negados a los tibios, a los que miran con desdén a los demás y a los que degradan la voluntad de poder a un repugnante culto de sí mismos. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Isa es el caballo de Troya del correísmo, Pachacutic se desmorona. Talía Flores, primicias. Los ecuatorianos aún recuerdan uno de los más grandes embustes electorales jamás registrado en el país, cuando faltando una semana para ir a las urnas en abril de 2021, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE de la época, Jaime Vargas, anunció que la organización apoyaría al candidato Andrés Arauz del correísmo en la segunda vuelta contra Guillermo Lasso. Fue una falacia urdida en contubernio con los mismos que manipularon el pensamiento de la gente falseando la verdad durante una década sin siquiera ruborizarse. Andrés logró lo que yo no pude, escribió una impostada humildad en Twitter el sentenciado en Bélgica, aludiendo al supuesto acuerdo progresista del correísmo con el movimiento indígena. La farsa se desplomó en pocas horas, cuando los dirigentes de Pachacutic, Cecilia Velázquez y Apauqui Castro, desmintieron tal apoyo y llamaron traidor a Vargas. Recordaron que la CONAIE resolvió no respaldar a ninguno de los finalistas y optar por el voto nulo ideológico. Vargas quiso sorprender al país con el supuesto apoyo para complacer de forma que solo la psiquiatría podría explicar a quien durante una década les había perseguido, dividido y denigrado, llamándoles indios fracasados y ponchos dorados. Odiador contumaz, Vargas había hecho campaña contra Yacu Pérez, el candidato de Pachacutic, quien catapultó al movimiento indígena al obtener una votación tan alta que estuvo a un tris de pasar a la segunda vuelta. Y fue decisivo para que 27 legisladores llegasen a la Asamblea Nacional, convirtiendo a Pachacutic en la segunda fuerza parlamentaria. Algo ocurre con los presidentes de la CONAIE, que han elevado a Correa a una suerte de deidad a la que veneran y sirven, aunque ello implique traicionar a su propia gente. Leonidas Issa, sucesor de Vargas, le ha heredado también esa extraña fidelidad por el sentenciado y la actitud mezquina con los suyos cuando discrepan. Issa está entregado por entero al correísmo, porque sueña que le auspicien su candidatura presidencial, porque, a pesar de no creer en la democracia, sino en el estallido social, usará el mecanismo que fuere para hacerse con el poder. Si controla a Pachacutic, tendrá el respaldo de dos sectores. Aunque Correa tiene nombres de su propio movimiento para las próximas elecciones, conocedor de la política y sus mentiras, alimenta el ego de Issa. Además, a los dos los une una obsesión común: bajarse a Lasso, para lo cual manejar los votos de Pachacutic en la asamblea es imprescindible. Para conseguirlo, han manipulado hasta dividir al bloque y no cejan en su empeño. En la convención para elegir al coordinador de Pachacutic, que fue una exhibición de los peores vicios de la política, con alteración de padrones, denuncias de fraude, violencia y guardia indígena metiendo miedo, se vio con claridad que el objetivo es cooptar el brazo político de la CONAIE. Para conseguirlo, son capaces de todo. Prevalido de ser el candidato de Issa, sin todavía ser declarado de manera oficial nuevo coordinador de Pachacutic, Guillermo Churuchumbi amenazó con aplicar la justicia indígena a los asambleístas que no voten por la censura y la destitución de Lasso en el juicio político. Han tocado fondo. El potente y contestatario movimiento que irrumpió en la escena hace 33 años y dividió la historia política del Ecuador en un antes y un después del primer levantamiento indígena está en grave crisis. La ambición, las intrigas, las trampas, la sed de poder y las acciones funestas de algunos de sus integrantes le han jugado una mala pasada. A Pachacutic, su brazo político, le sucede cosa igual. La conducta de algunos de sus parlamentarios y funcionarios ha causado repulsión. Si van a robar, roben bien, compañeros.
aconsejó una asambleísta a sus coidearios, escandalizando a todo Ecuador. Otro dijo que era normal llevarse el 30% del costo de las obras públicas. 5 asambleístas de Pachacutic fueron denunciados por el presidente Guillermo Lasso por pedir prebendas y hasta dinero en efectivo, según dijo, pero en víspera de una votación decisiva, el primer mandatario pidió a la Fiscalía archivar su acusación. El caso del prefecto de Cotopaxi, acusado por presunta delincuencia organizada, causó indignación. Otro asambleísta fue sancionado por violencia intrafamiliar. Y semanas atrás, aunque está apartado de Pachacutic, uno de ellos fue denunciado por violación. El movimiento arde en el fuego de la desvergüenza, la sinrazón y la ambición. ISA se aprovecha y los acusa. Y se solivianta. Apenas el Tribunal Electoral de Pachacutic anunció que habrá nuevas elecciones al haber sido invalidados los resultados del 29 de abril que dieron como ganador a Churuchumbi, dijeron que no acatarán. La COFENAIE rechaza cualquier intento de repetir las elecciones y anticipa que no concurrirá. No tiene salvación. Enfrentado a sus propios demonios por estos graves hechos y perdido en el laberinto de la política nacional, Pachacutic apenas si atina a reaccionar al asedio de Correa, que por la abstinencia de poder se desespera, infiltra la organización usando a ISA como caballo de Troya para atacarla desde adentro y apropiarse de su estructura. No importa que ISA proclame comunismo indoamericano o estallido. Si les conviene, las urnas apostarán por las urnas. Lo que quieren es el poder. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Distancia abismal entre Joe Biden y republicanos sobre el techo de la deuda estadounidense. El tiempo se está acabando para evitar una calamidad económica en Estados Unidos. El presidente Joe Biden y los republicanos del Congreso están aún muy lejos de encontrar terreno común sobre el aumento del techo de la deuda nacional, mientras el escenario de un impago el 1 de junio se acerca cada día más. Es el trabajo del Congreso hacer esto. Si no lo hacen, tendremos una catástrofe económica y financiera que será obra nuestra. Y no hay ninguna acción que el presidente Biden y el Tesoro de Estados Unidos puedan tomar para evitar esa catástrofe. El presidente Biden está listo para dar la bienvenida a Kevin McCarthy y otros importantes líderes del Congreso a la Casa Blanca el martes para una ronda crucial de discusiones. Los republicanos no quieren aumentar el techo sin obtener cortes a los gastos públicos, mientras el mandatario no quiere ninguna precondición, como se hizo en aumentos pasados. No debería haber negociaciones sobre el límite de la deuda. Esto es algo que deberían meter en agenda y ponerse a trabajar. No deberíamos permitir que nuestros republicanos de la Cámara fabriquen una crisis en algo que se ha hecho 78 veces desde 1960. Este es su deber constitucional. El Congreso debe actuar. Eso es lo que el presidente va a dejar muy claro con los líderes mañana. No se espera que la reunión produzca un acuerdo final. Incluso pequeños puntos de consenso bipartidista podrían ser difíciles de conseguir. Todo el mundo sabe que hay áreas de desperdicio en el gobierno. De hecho, deberíamos sentarnos y poder hablar sobre eso y decir, ¿cuáles son las prioridades? Estados Unidos nunca ha incurrido en impago. Tal escenario podría tener tremendas repercusiones, no solo en el país, sino en la economía mundial. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Putin llama a la victoria en Ucrania durante las celebraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por segunda vez desde que empezó la invasión de Ucrania, Rusia celebra el Día de la Victoria, su fiesta más importante. En el desfile en la Plaza Roja, el presidente Vladimir Putin ha hablado sobre la invasión y trazado paralelismos con hechos históricos, prometiendo una nueva victoria. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.
Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. Alegó que se trataba de una operación militar para evitar la ofensiva ucraniana contra los separatistas del Donbass. Más tarde, las autoridades rusas han reconocido que se trata de un conflicto más global con la OTAN y Occidente. La ONU ha confirmado más de 8.700 muertes de civiles, aunque se teme que las cifras reales sean mucho más altas. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.